¿Qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar de la investigación-acción. Esto a propósito de algunas aproximaciones teórico-metodológicas que las caracterizan. Primero que nada, es importante referir que cuando hablamos de la investigación-acción, es posible partir de lo que se conoce como un modelo de trabajo, es decir, esa suerte de representación visual gráfica en donde se condensan algunas de las características teórico-metodológicas que están en el corazón del trabajo de la investigación-acción. En ese sentido, aquí puede observarse un modelo que tipifica algunos de los elementos que integran este entramado desde el cual representar lo que finalmente sería el proceso de una investigación-acción. Para ello, y a continuación, desplegaremos algunos de estos elementos. Es importante partir de un hecho. La investigación-acción, como toda propuesta de trabajo, reúne una serie de características. Por ejemplo, una primera característica es que este tipo de abordaje favorece el análisis de las acciones humanas y las situaciones sociales que suele experimentar el profesorado, caracterizado sobre todo por una problemática, eventos contingentes que en todo caso suponen un hecho educativo con cualidades para ser descritas. Otra característica más tiene que ver con el propósito de la propia estrategia metodológica, que en este caso es profundizar en la comprensión de parte del profesor de todo aquello que está finalmente relacionado con lo educativo, para lo cual es importante asumir su posición de sujeto que observa, reflexiona, diagnostica y propone. Otro aspecto que es importante subrayar es que el académico está en condición de asumir el rol de un investigador. Esto es, a propósito de su experiencia como académico, entrar en el terreno de la reflexión sobre su práctica académica y en ese sentido apostar por constructos teóricos, por marcos de referencia que les permitan comprender mejor aquello que observa en la institución escolar, sea en el salón de clases o a nivel de la propia estructura sistémica de la institución para la cual labora. Otro aspecto que es importante subrayar es que la investigación-acción, dice aquí, construye un guión sobre el hecho en cuestión, reconociendo la pertinencia del contexto ante las contingencias y sus interdependencias. Es decir, si asumimos que somos académicos, investigadores, tenemos que aprender a reconocer las características de un contexto. En este sentido, las variables que finalmente están contribuyendo a determinar la forma en que un problema se presenta y a partir de allí reconocer aquellos elementos que finalmente la constituyen. Otra característica más que es importante dejar subrayada es que permite la interpretación de lo que ocurre, es decir, aquello que tanto profesores como alumnos y funcionarios viven a diario. El docente investigador que asume una propuesta de trabajo desde la investigación-acción tiene la posibilidad de entrar en el terreno de la interpretación de eso que ocurre en el aula. Otra característica es que se considera la situación desde el punto de vista de los participantes. Esto es particularmente importante. ¿Por qué? Porque finalmente la investigación-acción exige la concurrencia de todos los estamentos o en todo caso los agentes educativos que finalmente están determinando aquello que finalmente ocurre, aquello que observa el académico, aquello sobre lo cual quiere investigar para proponer una estrategia de transformación. Otra característica es que contempla los problemas desde el punto de vista de quienes están implicados en ellos. Esto es que el investigador académico o el académico eh, como investigador tiene la enorme posibilidad de vincularse con los sujetos que tienen que ver con el problema educativo que le interesa investigar y lo otro es que estos sujetos educativos asumen un rol particularmente activo o participativo a lo largo de un proceso eh, propio de un proyecto de investigación-acción. Y finalmente,
que la investigación-acción incluye el diálogo, un diálogo libre, desprovisto de aquellos obstáculos, de aquellas distancias que regularmente caracterizan a la investigación convencional, pues uno de los intereses de la investigación-acción es que todos participen, es decir, haya una corresponsabilidad, una coparticipación y todos asuman un rol activo en ese proceso de diseño, implementación y transformación que finalmente se vive al cabo de los resultados de un proyecto de investigación-acción. Dicho esto, es importante entonces no perder de vista que estamos ante una propuesta de trabajo que tiene mucho de ser una estrategia que procura una transformación y por lo tanto vamos a comenzar a hablar acerca de un plan de acción. Esto es que la investigación-acción puede ser lo mismo un método o una metodología que siempre estará relacionada con un proyecto de intervención para el aula o frente a la institución educativa. En ese sentido, es importante no perder de vista que lo que se procura con este tipo de programas es la transformación del estado que guarda el hecho educativo, particularmente aquel hecho educativo que el profesor investigador reconoce como problemático. Dicho esto, valdría la pena dejar subrayado algunos aspectos. En primer lugar, que nosotros, en tanto académicos que promueven el diseño de proyectos de investigación, estamos en las mejores condiciones o procuramos las mejores condiciones para poder finalmente implementar un proyecto que viene desde una forma paradigmática diferente, particularmente que pasa por la investigación cualitativa, de allí que pretenda comprender el fenómeno para poderlo explicar y transformar, y por otro lado, desde lo que se conoce como el paradigma sociocrítico, es decir, una forma distinta de investigar donde quien lo hace se despoja de aquellos prejuicios en torno a lo político o a lo ideológico, en aras de qué? De procurar la transformación finalmente de ese problema, es decir, la solución o respuesta a las preguntas que uno en el aula o en la institución escolar como académico se plantea. En ese sentido es importante no perder de vista que hay un compromiso social asumido, es decir, aquí sí el académico deja únicamente su tarea práctica de mediador o de facilitador de un proceso de enseñanza-aprendizaje para saltar de allí a ser el facilitador o el mediador en procesos de transformación. Y en ese sentido es importante señalar que el pensamiento disciplinario, teórico, heurístico, la propia imaginación del académico investigador, así como su propia experiencia, contribuyen en mucho a generar este entramado desde el cual establecer esta ruta crítica y creativa que caracteriza a la investigación-acción. Al respecto de esto que estoy apuntando, es importante no perder de vista que, como todas las propuestas metodológicas, la investigación-acción no nació en el ámbito educativo, vino desde la sociología, desde la antropología, desde la psicología social hasta llegar al campo educativo. Y en ese sentido, una vez que llega al ámbito de la educación, es precisamente desde la investigación educativa y la práctica educativa cuando se generan las condiciones para que la investigación-acción finalmente se realice. En ese sentido, es importante dejar subrayado que correspondió a Kurt Lewin finalmente ser el promotor de una transformación en el quehacer del propio académico para que asumir el rol de transformador, el rol de facilitador, de mediador a través de una estrategia teórico-metodológica como es la investigación-acción. En ese sentido, él sostiene que hay características que distinguen a la investigación educativa. Por una parte, es una actividad emprendida por un grupo que tiene como objeto de unidad que están interesados en reflexionar sobre sus propias circunstancias
y promover todo aquello que finalmente contribuya a un estado de bienestar diferente. En ese sentido es importante dejar en claro que los valores humanos aquí se ponen al servicio del bien común y en ese sentido el trabajo colaborativo es central en ese tipo de propuestas metodológicas. Otro aspecto que vale la pena subrayar es que, así como se nos ha dicho en algunas ocasiones que el académico tiene que aprender a reflexionar sobre su propia práctica pedagógica, también es cierto que en el contexto de una investigación-acción, la reflexión tiene que ser el lugar desde el cual repensar el hecho educativo. ¿Para qué? Para problematizar el aula y a partir de allí aprender a distinguir aquellos temas que orientan finalmente al diseño de un proyecto de investigación-acción. En ese sentido, se dice aquí que las prácticas sociales se consideran como actos de investigación. Es decir, si la pedagogía o la docencia es una práctica social, ya es en sí misma un acto de investigación. ¿Por qué? Porque el investigador, para poder diseñar, por ejemplo, un recurso como el que estoy mostrando, tenemos que investigar, consultar en la literatura, abstraer, sintetizar, clasificar, organizar, en fin, manejar información que permita finalmente conducir un aprendizaje. Y en ese sentido, entonces, son actos de investigación. Por otro lado, también se considera que son teorías en acción. Nosotros, por ejemplo, en la literatura podemos encontrarnos con propuestas metodológicas para transformar, para innovar la educación. Y en ese sentido, es las teorías que uno revisa, a las cuales se ha acercado uno en el contexto de la investigación-acción, contribuyen a generar un cambio. Por eso son en acción. Y finalmente, dice aquí, pruebas hipotéticas, es decir, cuando nosotros observamos un problema podemos tener respuestas tentativas al respecto de lo que estamos viendo. Y estas respuestas se confirman y se asumen como viables una vez que nosotros, tras un proceso de investigación-acción, tenemos evidencia empírica que demuestre que aquello que hipotéticamente nos habíamos planteado, efectivamente así se presenta en un fenómeno o problema educativo. Otro aspecto que vale la pena mencionar después de lo dicho es o son aquellos caminos que finalmente perseguimos desde la investigación-acción. Y a propósito de ello, valdría la pena dejar aquí sobre la mesa los antecedentes inmediatos para entender lo que finalmente fue la llegada de la investigación-acción a la academia, al mundo educativo, y correspondió particularmente a Lawrence Steinhaus ser el promotor de una forma distinta de pensar lo académico, de pensar el rol que tiene finalmente el docente. Y a partir de allí, y a propósito de todo lo aprendido desde el enfoque cualitativo, se comenzó a trabajar en una propuesta metodológica que no solamente comprendiera el fenómeno educativo o los problemas que en el mundo de la educación aparecen, sino también a partir de esa comprensión cómo se puede dar un paso hacia adelante y generar condiciones de transformación. Y en ese sentido, entonces, la metodología se fue haciendo válida y pertinente en el mundo educativo. Finalmente, apelando a Colmenares y Piñero, que son los autores de referencia para hacer estos planteamientos, es importante señalar que la investigación cualitativa en el ámbito educativo permite el acercamiento al fenómeno o al problema que nos interesa estudiar desde su propia diversidad y complejidad y por lo tanto nos hacemos de muchos recursos para poder indagar, para poder comprender, para poder interpretar el fenómeno educativo. Por eso se dice que entre lo sociocrítico y lo socioconstructivista, el método de investigación-acción es el método ideal, no solamente para explicar un problema educativo, sino para contribuir a su transformación. A continuación, voy a tomar como referencia esta tabla para hacer una serie de planteamientos que me parece son oportunos. Primero que nada, no debemos de olvidar que en el ámbito de la investigación educativa hay distintas tradiciones y sea
el autor, la escuela a la que pertenezca, hay distintas nomenclaturas para nombrar los tipos de investigación. Como por ejemplo en esta tabla se habla de la investigación básica, de la aplicada y la participativa. Y es precisamente en esta tercera columna donde entra lo que estamos planteando a propósito de la investigación-acción. ¿Por qué? Porque finalmente, si tal y como hemos hablado, se trata de que todos los que están involucrados en un fenómeno educativo tengan una participación activa, quiere decir entonces que precisamente la investigación-acción apuesta por el involucramiento y la participación de todos ellos. En este sentido, lo mismo puede ser una comunidad, que una familia, que un grupo escolar, en fin. De lo que se trata es reconocer quiénes son los sujetos educativos que pueden participar en este tipo de proyectos y finalmente involucrarlos. En ese sentido, junto a ellos aprendemos a tomar decisiones, a poner en común ideas que se debaten, que se discuten y sobre las cuales se decide. Y en ese contexto entonces tenemos que el rol del investigador, en el caso de la investigación, acción, es precisamente la de proveer las condiciones para generar información o evidencia empírica que permita conocer en mayor profundidad los atributos, las características, aquellas variables que están determinando el problema sobre el cual queremos intervenir. Y finalmente, es importante no perder de vista que en el ámbito de la investigación-acción, como dice en la última de las celdas, estamos haciendo referencia a una asociación entre comunidad e investigador. Es decir, aquí no ocurre como sí sucede en el positivismo cuando se hablan de variables de control o de la propia administración que asume el investigador cuando trabaja lo mismo en lo cuanti que en lo quali. Aquí se requiere la concurrencia de todos los participantes. ¿Por qué? Porque se trata de un trabajo colaborativo donde hay una corresponsabilidad centrada en el diálogo y en la toma de decisiones compartidas. Volviendo a algo que ya planteábamos hace algunos momentos, aquí tenemos un modelo donde se sintetiza la información de algunas características de lo que vendría a ser la propuesta metodológica de la investigación-acción, sobre lo cual yo llamaría la atención sería sobre el papel de la reflexión y de la acción. ¿Por qué razón? Porque finalmente desde la reflexión un académico venido a investigador puede finalmente apelar a un marco de referencia, a una serie de constructos teóricos que le permitan precisamente comprender, entender, interpretar un problema para poder planear, diseñar y ejecutar. Y cuando hablamos de ejecutar es precisamente poner en acción ese programa de intervención que finalmente se puede centrar en el aula o en la institución escolar, pero que va a requerir de una serie de decisiones que por supuesto parten del investigador, quien ha explorado y reconocido, pero después pone en común junto a todos aquellos agentes educativos que le interesa participen y en ese sentido la propuesta metodológica se va articulando. A propósito de qué está detrás de esta propuesta metodológica, no podemos perder de vista a sus autores, es decir, a ese grupo de académicos, investigadores que promovieron un cambio y particularmente he hecho referencia a Kurt Lewin, que es finalmente quien desde la sociología contribuyó a dar un paso adelante a propósito de la investigación-acción, pero también hablar acerca de esos otros nombres que tienen que ver particularmente con la llegada de la investigación-acción al ámbito educativo. Ya hicimos referencia a Lawrence Steinhaus, pero no podemos obviar el papel que ha jugado Paulo Freire. O bien John Eliot, precisamente quien me ha provisto de buena parte de la información que estoy compartiendo con ustedes a través de este material.
Entonces tenemos que por una parte está lo sociológico y por otra parte está lo educativo. Es importante decir que hay otras disciplinas que han apelado a la investigación-acción, como por ejemplo la antropología. Creo que entre las humanidades, la sociología, la antropología y la educación han encontrado en la investigación-acción una oportunidad para transformar las prácticas educativas y con ella repensar el hecho educativo, su composición y cómo se puede promover su transformación. Ahora bien, ¿de dónde parten o de dónde es posible partir para entender mejor a la investigación-acción? Hemos hablado más o menos de lo teórico-metodológico, pero también es posible hacer referencia a dimensiones ontoepistemológicas. Esto es, por una parte, cómo se concibe la realidad y qué es lo que puede hacer un investigador para poderla conocer mejor. En ese sentido, podemos hablar de tres modalidades: la modalidad técnica, la práctica y la crítica o emancipatoria, que como ustedes pueden ver en cada una de estas celdas o cuadrículas, podemos reconocer que en el caso de la técnica, por ejemplo, se habla de diseñar y aplicar un plan de intervención para mejorar habilidades profesionales y resolver problemas. Es decir, se centra particularmente en atender o abonar a la adquisición de destrezas propias de las disciplinas que finalmente están estudiando quienes forman parte de los programas educativos donde lo laboramos. Por otra parte está la modalidad práctica, es decir, aquí se pretende el desarrollo del pensamiento práctico, por una parte, y por la otra, hacer de la reflexión y el diálogo el lugar desde el cual poder transformar las ideas y ampliar el horizonte de comprensión del fenómeno educativo. Y aquí me parece que estaríamos centrándonos particularmente en los propios académicos, quienes desde sus prácticas pedagógicas pueden ser sujetos con voluntad no solamente de intervenir para ser generadores de un proceso de aprendizaje, sino también facilitadores o mediadores en la atención de problemáticas oportunas, pertinentes, que casi todos los días nos podemos encontrar en el aula. Entonces, aquí la materia prima serían los propios académicos. Y finalmente, la modalidad crítica o emancipatoria, que pueden finalmente participar todos los agentes de la educación, porque finalmente de lo que se trata es de la transformación de las instituciones. Es decir, hay un cambio de cultura que se hace viable a propósito de la investigación-acción, pero también esto trae como resultado un estado de bienestar diferente. Y en ese sentido, tanto lo democrático como el desarrollo del pensamiento crítico se potencia. Por lo tanto, me parece que si hablamos de dimensiones ontoepistemológicas, una u otra modalidad, a partir de su círculo de intervención, contribuyen a una mejora, a sacudir finalmente los lugares comunes desde donde se piensa lo educativo. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de transformar el estado de cosas. Dicho esto, pasemos a lo que Colmenares y Piñero nuevamente nos dicen debe de ser esa forma de entender lo que es la investigación-acción en el contexto educativo. Y para ello nos hablan primero del objeto de estudio, de la intencionalidad, de los actores sociales y el propio investigador, así como de los procedimientos. Y en esta tablita traté de sintetizar aquellos aspectos que considero permiten caracterizar a la investigación-acción en el contexto educativo. Con relación al objeto de estudio, se habla de explorar los actos educativos en el contexto tal y como ocurren. Recuerden lo que hemos hablado acerca de la investigación cualitativa, particularmente lo fenomenológico, lo hermenéutico, el interaccionismo simbólico. Aquí vuelve a aparecer el contexto como el lugar de referencia. Y aparece porque finalmente no es circunstancial, sino es obligado, porque ahí está el hecho educativo, ahí está el problema educativo que queremos investigar, sea desde lo pedagógico por lo que ocurre en el aula o desde lo administrativo por lo que ocurre en nuestros centros escolares.
A continuación se habla de la intencionalidad, ¿no? Dice mejora las prácticas pedagógicas. Claro, el académico, el docente que pasa a ser investigador y apela a la investigación, acción, tiene condiciones laborales diferentes. Se convierte en un sujeto privilegiado por todos los recursos de los que puede echar mano para contribuir a atender un problema y con ello ser generador de un cambio. Y en ese sentido es importante no perder de vista que al final de lo que se trata es de mejorar las acciones, las ideas y los contextos. Ahora bien, al hablar de actores sociales y del investigador, estamos haciendo referencia a aquellos agentes que diseñan, proponen y se involucran en el proceso. Y aquí pueden ser estudiantes, directivos, si se quiere, padres de familia y también los propios académicos. Es importante dejar claro, estamos hablando de una estrategia metodológica que involucra al académico, quien deviene investigador, y no estamos haciendo referencia a un investigador tradicional, convencional o a un profesional. Esto quiere decir que cualquier docente puede ser un investigador y puede encontrar en esta metodología el camino que le permita ser generadores de cambios. Finalmente, procedimientos. Dice aquí que son tareas sistemáticas basadas en la recolección de información. Si nosotros queremos diseñar una estrategia de trabajo, proponer un programa para innovar en lo educativo, es importante contar con evidencia y para ello hay una etapa de diagnóstico y esto es importante que no lo perdamos de vista. ¿Por qué? Porque si bien es cierto desde nuestra propia práctica cotidiana como académicos ya tenemos evidencia por lo que hemos recogido con los años o en el periodo, lo cierto es que si hablamos de un proyecto de intervención desde la investigación, acción, es importante ser metódicos, sistemáticos. Y aquí sí hay una diferencia. Lo otro que se plantea aquí es que el análisis de esas evidencias son productos de la propia experiencia vivida por los actores, es decir, el académico, sus estudiantes, el académico, sus estudiantes, sus familias, el académico, los estudiantes, las familias, los directivos, los funcionarios. Eso no lo debamos de perder de vista porque forman parte de todo aquello que es necesario involucrar y por lo tanto entender la dimensión de lo procedimental. Y finalmente, estos agentes de la educación que participan se convierten en los protagonistas de sus propios procesos de transformación y eso es particularmente importante. Ya casi para ir terminando, compartiría con ustedes otra tablita, una tabla en la que es posible reconocer 4 autores que si le ponemos atención nos plantean lo que es una suerte de ruta estratégica para el diseño y la implementación de proyectos de investigación. Y podemos resaltar, por ejemplo, en la primera columna que se habla de un diagnóstico. En la tercera es importante la temática que orienta nuestra preocupación. En el caso de Pérez Serrano, vuelve a hablarse del diagnóstico y de la temática que tenemos que trabajar. Y finalmente, Juni y Urbano hablan otra vez de lo diagnóstico, pero también de lo reflexivo. Entonces quiere decir que para poder diseñar un proyecto de investigación-acción es importante contar con evidencia, es decir, explorar, reconocer, describir, registrar y a partir de allí diagnosticar y tomar decisiones pertinentes. Entonces, este es el primer paso que tenemos que aprender a dar. Lo otro, y lo pueden ver en cada una de las columnas, es que se habla acerca de un plan de acción. Es decir, la planeación de esa estrategia que nos conducirá por el camino teórico-metodológico de la investigación-acción, donde diseñaremos, ejecutaremos, diagnosticaremos, entregaremos resultados y evaluaremos. Esas son etapas propias de un trabajo desde la investigación-acción. Ya para terminar, haría algunos apuntes finales. Primero que nada,
que la investigación-acción es una propuesta de carácter comprensiva y transformativa. Y ya hemos dicho por qué razón. Otro aspecto importante, los agentes educativos, cualquiera que estos sean, son sujetos para la transformación. Y ahí pido una disculpa porque se me escapó la S. Tercero, su proceder es dialógico y dialéctico. Y finalmente, se ubica en el paradigma sociocrítico. En su momento, apuntaremos algo a propósito de lo sociocrítico. Bueno, estos son lo que yo creo apuntes finales en esto que espero les haya permitido un primer acercamiento para entender qué es la investigación-acción desde lo teórico y metodológico. Gracias y seguimos en comunicación.